Hola a todos, estamos nuevamente en BPO Insider. Mi nombre es Mateo, fundador de Colman, y voy a ser el host de esta entrevista con Andrés Ramírez. Andrés, primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un privilegio, qué delicia estar aquí contigo y bueno, con todos los que nos oyen hoy. Pero les recuerdo que BPO Insider es un programa patrocinado por la Asociación Colombiana de Contact Center y BPO y Colman, una plataforma que ayuda a mejorar los indicadores dentro de los call centers. Hoy vamos a hablar con Andrés de todo el tema de felicidad. Andrés es una persona que lleva trabajando en consultoría en temas de felicidad para empresas más de 10 años. Ha trabajado con empresas como la DIAN, Avianca, Codensa, UNICEF y ProColombia. Andrés, bueno, primero que todo, pues muchas gracias por estar acá. Contanos de qué se trata un poco este tema de la felicidad dentro de las empresas. Bueno, lo primero que yo quisiera manifestar es que es mucho más que saludar y sonreír, ¿cierto? La felicidad, digamos que tiene dos grandes mundos o dos grandes partes. El primero es cuál es la responsabilidad de la organización. Y la responsabilidad de la organización no es hacer feliz a nadie, pero sí es crear el mejor entorno posible. ¿Cómo creo yo el mejor entorno posible? A partir de una buena propuesta de valor y a partir de la serie El Estar. Y hay otro mundo que es el mundo de las relaciones. Ahí trabajamos escenarios de liderazgo. Fíjate que de alguna manera el liderazgo es lo que crea la cultura y la cultura es lo que define la organización. Y no porque haya liderazgos buenos o malos, pero hay liderazgos distintos. Y yo tengo que saber qué cultura me gusta, es decir, qué fiesta me gusta. Hay personas que, digamos que en este momento tú y yo estamos en unas culturas distintas. Tú estás de jeans, con una camisa remangado, tranquilo, despelucado, cosa que bueno, yo no podría hacer. Pero yo soy de vestido. Sí. No es bueno o malo tu cultura o la mía, pero son distintos y nos conectamos de manera diferente. Y yo creo que ahí la responsabilidad del individuo es enorme, frente a su propia felicidad, de escoger qué tipo de cultura quiere vivir. Y dónde siente que le gusta la fiesta y que quiere amanecer, digámoslo de alguna manera. Entonces, pues digamos que históricamente, ¿dónde nace la felicidad en el concepto organizacional? Venimos de la esclavitud a pagar muy mal, a buscar la efectividad de las personas, es decir, que pagar lo menos posible para que hagan lo que más se pueda, a hoy estar preocupados del compromiso de las personas y generar una mejor propuesta de valor, a hoy estar muy preocupados por qué tipo de experiencias le podemos generar a la persona dentro de la organización, digamos dentro de toda esa línea de talento humano, cómo contrato, cómo, digamos que una propuesta de valor que es cuánto me pagan, cómo me pagan, la oferta de calidad de vida, los beneficios que me ofrece y el desarrollo que yo puedo tener dentro de la organización. Eso es una propuesta de valor que es mucho más de cuánta plata te pagan. Y para hablar de felicidad, por supuesto hay que pagar bien. Y pagar bien no es pagar más. Sí. De hecho, hemos encontrado que sobrepagar o pagar más es tan malo como pagar mal. Sí. Eso psicológicamente se explica que la sobreprotección genera lo mismo que el abandono. Entonces, un buen modelo de compensación implica que yo pague lo correcto, lo justo. A partir de ahí, puedo hablar de felicidad en una organización. Andrés, nos hablas ahorita que sos el primer profesor que da clases de felicidad en las universidades, ¿cierto? Entonces, contanos un poquito de cómo llegaste allá y de qué se trata. Es decir, o sea, uno vaya a aprender a cómo volver a las personas que sean felices en la empresa, o de qué se trata un poco. Mira, digamos que yo llego al mundo de la felicidad trabajando con víctimas de violencia y explotación sexual infantil. Me encuentro en un escenario en donde básicamente las personas tenían una máxima aspiración, que era no sufrir. Sí. Y me pareció muy poco. Me pareció que uno no podía venir a este mundo a no sufrir, que de hecho deberíamos venir a vivir con mayor bienestar y felicidad. Y ahí entré como al mundo de la felicidad. El CESA, digamos que me invita a dar la primera cátedra universitaria de felicidad. Y lo que logramos ahí, digamos que lo podría resumir también en una frase muy corta. Uno, es que cada individuo asuma responsabilidad sobre su vida y sobre sus relaciones. Y dos, que sepan cómo implementar un modelo de felicidad. Yo creo que en mucho nos comportamos un poco como víctimas o victimarios. Y esa relación se traslada al mundo organizacional. Es que mi jefe no me dijo, no me habla, me grita, me dice duro. Y alguien que es adulto no permite que lo respeten porque sabe poner límites. Y esa es una forma de relacionarse como adultos.
Y creo que en mucho estamos delegando la responsabilidad hacia arriba, hacia nuestro jefe, hacia la organización, y no asumimos responsabilidad. Y parte de lo que hacemos es ver distintas miradas de la psicología, distintas miradas de la filosofía, y por supuesto pues cómo crear un modelo de la A a la Z de felicidad para implementar en una organización. Bueno, Andrés, nos hablas ahorita de la responsabilidad, ¿cierto? Y entonces en el tema de responsabilidad, al final, digamos, cuando estamos en una organización, o sea, si yo no asumo mis propias decisiones y las consecuencias de esas decisiones, pues no, pues al final soy una víctima y no puedo hacer absolutamente nada. Básicamente estoy flotando ahí y no puedo controlar nada. ¿Cómo hace uno para trasladar esa responsabilidad y que las personas empiecen a responsabilizar por esto dentro de las organizaciones? Mira, hay algo que es excepcional y que se nos olvida, y es que queremos mucha libertad, pero tenemos poca autonomía. ¿A qué me refiero? La gente quiere hacer lo que quiera y estar como en un ambiente mucho más libre, más relajado, tener menos responsabilidades. Pero realmente la felicidad y la vida se vive cuando eres absolutamente responsable de lo que haces. A veces cuando elegimos no somos conscientes que esa elección implica una renuncia. Sí. Ejemplo, yo elijo trabajar en una organización. Esa elección implica que en ese horario no voy a poder trabajar en otro lugar. Esa elección implica que voy a tener ciertas responsabilidades, ciertos horarios y ciertas cosas que debo cumplir. Y a veces queremos los derechos, pero sin asumir los deberes. Y digamos que todas las relaciones pues, necesitan entender los deberes y los derechos. El mundo de la felicidad tiene mucho que ver con el mundo de las relaciones, pero la primera relación es mi relación conmigo. El otro es casi una excusa de cómo te relacionas contigo y por supuesto mi relación con mi entorno. Y a veces no nos relacionamos bien con nosotros, desde juzgarnos muy duro, desde pues, tener una cabeza que es una locura. Yo creo que ningún ser humano puede decir todo lo que piensa, ¿no? Sí. Porque pensamos mucha bobada, pero sí podemos filtrar a partir de herramientas simples como los 3 filtros socráticos de Sócrates, que dice eso que piensas es verdad, bueno, útil. Y si es verdad, bueno y útil, lo dices. Asumir responsabilidad es ser adulto. Y veo muchos adolescentes organizacionales. Okay. Es decir, la adultez no te la da la cédula. ¿Qué es un adolescente organizacional? Ese que habla mal de su líder, que habla mal de su organización, pero que no asume responsabilidad sobre qué hice yo para que mi relación pueda ser distinta. O qué debo hacer yo para que esa relación no sea distinta. Yo creo que un adulto organizacional es el que es promotor de su organización, no deja de ser crítico, sí. ¿Cierto? No deja de trabajar, no deja de opinar. Sí, no deja de mejorar siempre las cosas. Pues es adulto, es libre de opinar y de luchar por lo que considera que es válido y poderoso, pero deja de quejarse, ¿no? Y asume, eso es asumir responsabilidad. Andrés, y cuando vamos a comparar a América Latina con lo que es, digamos, Estados Unidos, Europa, ¿qué tan atrás estamos en términos, digamos, de preocuparnos por estas cosas, de implementar metodologías para mejorar la felicidad y este tipo de...? Yo creo que no estamos atrás o adelante. Desde el lenguaje puede que haya leyes en otros países que promuevan mayor bienestar desde el contexto laboral, aunque nosotros somos muy proteccionistas, muy paternalistas, ¿no? En mucho. Yo estoy convencido que ni el éxito ni el fracaso debe durarte más de 24 horas. ¿A qué me refiero? A que hiciste algo bien en tu trabajo, eso no te garantiza que tengas trabajo toda la vida, tienes que hacer algo bien todos los días. Fracasaste, okay. Eso no te garantiza que te echan, pero si no mejoras y no aprendes, pues vas a quedarte sin trabajo. Aquí nos da mucho miedo pensar en sacar gente, o en irnos, o en renunciar, y creo que lo que nos falta es coherencia, no en Colombia, en todos los países. Fíjate, casos enormes organizacionales, como Enron o como Lehman Brothers, uno va y ve el decálogo de principios y es espectacular. Creo que lo que nos falta es hablar de ética empresarial. Yo estoy convencido que ninguna organización, ni en Colombia ni en el mundo, está estratégicamente mal dirigida o financieramente mal manejada. Sí. Eso se puede corregir. Sí. Pero tenemos unos temas éticos enormes y ahí la felicidad entra a jugar un rol muy importante, porque uno no es feliz pasando por encima de otros. Ahí no hay felicidad.
La felicidad exige ética. La felicidad exige que yo no pase por encima de nadie. Y eso todavía nos falta muchísimo para verdaderamente llegar a la coherencia que trascienda el capitalismo. Y claro, si tú dices desde el lenguaje quienes están muy avanzados, bueno, podría decirte que sí, Estados Unidos puede ser un referente en prácticas, en cosas, pero lo que sirve para Estados Unidos no sirve para Colombia, o lo que sirve para una empresa no sirve para otra. Sí. Hay gente que dice, no, es que en mi empresa dijimos o pues, implantamos la práctica de calidad de vida que podemos traer a nuestras mascotas. Sí. Imagínate en Avianca que la gente pueda llevar mascotas, 8.000 personas en Colombia o 22.000 en el mundo. Pues no, Sí, claro. no sería viable. Es decir, lo que funciona en mi organización no funciona en otra. Yo no creo que haya una empresa más feliz que otra. De hecho, soy un poco detractor de rankear la felicidad. Ok. Creo que hay empresas en situaciones distintas, con dinámicas distintas y liderazgos diferentes, que todas pueden mejorar. Sí, y cada una tiene sus necesidades específicas, cada una va a tener una fórmula diferente para poder solucionarlo, supongo. Exactamente, y ahí yo creo que más que hablar de países o de empresas, hay que entender cuál es mi necesidad puntual y dónde puedo yo hoy, desde mis recursos y mi entorno, mejorar. Y a eso nos dedicamos. Andrés, y una pregunta, porque digamos, hace 10 años no se estaba hablando mucho de felicidad y no se habla, digamos, de engagement, de este tipo de cosas. ¿Por qué está pasando últimamente que cada vez esto se vuelve más importante? ¿Esto es una moda o por qué empezamos a hablar más de esto? No, yo creo que también es una respuesta a la necesidad o a la exigencia de las personas y la necesidad de las organizaciones de enamorar talento. A mí me gusta la palabra retener. Retener es como, Sí, como claro. que te quiero amarrar aquí. Prefiero fidelizar, prefiero enamorar a los buenos talentos. Y ahí tenemos pues unos retos enormes, porque normalmente los buenos son quienes tienen buenas ofertas. Sí. Y ahí las organizaciones, desde la oferta de valor, esa propuesta de valor que se arma, tiene que ser muy complementaria. Una de las cosas que ha pasado como fenómeno es la movilidad suprasectorial. ¿A qué me refiero? Sí. Fíjate, el presidente de Avianca hoy en Colombia viene del sector tecnología. Antes alguien que se encasillaba en transporte seguía en transporte toda la vida. Hoy un buen personaje de marketing sirve para cualquier empresa, un buen financiero sirve para cualquier empresa, un buen personaje de talento humano sirve para cualquier empresa. Ahora temas muy técnicos, muy específicos, que no soportan la movilidad suprasectorial. Sí. Pero en términos de gerencia es enorme. Okay. Y ahí creo que las organizaciones tenemos un reto y se debe nuevamente a la exigencia o la necesidad de las organizaciones de enamorar a los buenos talentos, a las personas que son valiosas y que aportan a la organización. Y ahí pues hay retos enormes. ¿Qué pasa? Que digamos que de acuerdo a algunas mediciones, el 18% de la organización en ese engagement están comprometidos. Sí. Comprometidos desde la pasión, desde los que jalan la organización. El 60% tienen un compromiso, digamos que vienen y hacen su trabajo, lo hacen bien, son Sí. responsables, pero sin conectarse con un propósito superior. Okay. Y el 22% viene por un compromiso transaccional. Es decir, yo vengo a hacer lo menos que pueda, a que me paguen lo que más se pueda. Sí. Y fíjate que si vemos eso, pues el 13%, el 18% de la organización es la que jalaría a la organización. Sí. Pero hay que diseñar una propuesta de valor para todos, para que ese 18 Sí, claro, para que no dependa solamente de ese 18, ¿no? Entonces, yo creo que hay retos. Las nuevas generaciones creo que hacen grandísimos aportes al mundo organizacional. Aportes como a mí porque eres mi jefe y punto, no, inspírame. Entonces es pasar de un liderazgo autoritario a un liderazgo inspirador. Sí. Dicen, hombre, pues lo menos es que me pagues bien, pero yo necesito conectarme con un propósito. Es decir, a mí mi generación es una generación que trabaja y el trabajo es tan maluco que a uno le pagan. Es decir, es horrible y uno viene aquí a esclavizarse, a sufrir. Y tu generación es una generación que dice, no, yo quiero propósito, yo quiero trascendencia, yo quiero impacto, yo quiero generar cosas chéveres. Aunque falta todavía definir qué es impacto, no, Sí. falta resolver temas. Otro gran aporte generacional que también transforma toda esa dinámica, digamos, desde la organización y por qué hablamos de felicidad, es que esta es una generación que valora su vida. Mi generación nos educaron, usted llega de primero y sale de último.
Sí. Tu generación es viaje, gócesela, aprenda, tenga buenos nuevos retos. Y eso para las organizaciones ha sido un caos, porque no sabemos cómo enfrentar eso. Y creo que organizacionalmente hay muchos retos, entre otras porque hoy en Colombia 2 de cada 4 personas son millennials. Sí. Y tienden a crecer, ¿no? Sí. Y además a que vengan los globals o los zetas, Sí. que es la Sí, siguiente que la que generación, que vamos a tener unos retos completamente distintos. Seguramente desde el lenguaje cambiaremos cosas, pero yo ¿qué diría? Que más que una moda, la felicidad significándola bien o resignificándola bien es tener un estilo de liderazgo extraordinario, apropiado para mi entorno. Es entender que el buen trato no es negociable. Y yo no te trato bien para que produzcas más. Sí. Yo te trato bien porque es lo correcto. Ok. ¿Mm? Y ahí creo que todavía organizacionalmente nos hace falta muchísimo. Porque a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y esto qué tan buen negocio es? Sí, claro, y al final siempre la empresa está midiendo en términos de, oiga, esto cuánto me cuesta y qué me va a retornar. Claro, pero fíjate que eso es un problema además desde nuestra línea académica o nuestra formación. Sí. A ti nunca te preguntaron tus papás, me atrevo a decir, ¿aprendiste? Sino cuánto sacaste, ¿pasaste o no pasaste? Y lo mismo nos pasa en la organización. Tuviste el KPI, obtuviste el indicador, obtuviste el resultado, pero no te preguntan cómo lo obtuviste. Sí. Y eso, la felicidad se ocupa en el proceso y el resultado es una consecuencia natural de hacerlo de manera extraordinaria. Y creo que ahí nos falta mucha pedagogía, mucha transformación en la academia. Sí. Porque no nos importan los procesos. En Oriente se preocupan por el perfeccionamiento de la técnica, nosotros por el resultado. Sí. Y por eso negociamos nuestros valores, nuestros principios y obtenemos el KPI, pero a un costo enorme, que no es sostenible. Claro. Andrés, o sea que parte de lo que está haciendo cambiar todo esto, por lo que me acabas de decir, es el contexto está haciendo que todo cambie, ¿no? Porque además también está pasando una cosa, es que con la tecnología cada vez se vuelve más fácil ir a buscar otro empleo, donde si a mí no me tratan bien acá y yo soy bueno, pues me voy para otro lugar. Así es, sí. Fíjate que ahí con la tecnología tenemos un montón de retos. Hay algunos pensadores que dicen que la tecnología nos está robando los trabajos. Sí. Yo iría un poco más allá y diría que hay muchas personas que están haciendo trabajos de máquinas, no de humanos. Y ahí es donde creo que, por ejemplo, personas que atienden los call centers tienen que dejar de leer para ser humanos y entender con quién hablan. Porque quien lea ya lo hace una máquina. Sí. Y si usted es un lector que no oye y no se conecta, no hay empatía con la persona, se va a quedar sin trabajo porque su trabajo lo va a hacer una máquina. ¿Dónde está el gran diferencial en este y en muchos otros trabajos? En mi capacidad de conectar empáticamente o con compasión con la otra persona, de generar realmente una respuesta, una solución o al menos una respuesta honesta. Muchas veces lo que uno espera no es que le digan, ejemplo, su vuelo sale en 5 minutos, sino que le digan, señor, no tenemos la menor idea y es posible que dure de 5 minutos a 16 horas. Sí. Y eso es una respuesta que no la da una máquina. Sí. Eventualmente la da más un humano que te conecta, que te mira a los ojos y que siente empatía. Sí, pero además sucede con esto que cuando te eliminan esa incertidumbre de decirte, venga, no sabemos si es en media hora o en 3 horas, vos estás mucho más tranquilo porque ya sabes. Sí. Y al final eso, pues digamos, sí, o sea, porque al final la realidad es, venga, no sé, pero puede ser entre tanto y tanto. Exacto. Y no sé es una respuesta, Sí. pero que eventualmente nos cuesta trabajo decir y manifestar. Y ahí es donde entra la importancia del trabajo de los humanos, que es el de crear relación con el otro, vínculo. Y eso es felicidad. ¿Sí? Cuando yo puedo lograr el vínculo, puedo entender tu situación, tu problema y generar una empatía, no necesariamente la solución. Y eso lo valoramos mucho más y ese es el trabajo de los humanos. La tecnología nos ha quitado trabajos como el de cajero, como el de conductor, hoy hay carros autónomos, como el de abrir una puerta, como el de, bueno, de millones de cosas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? No que nos vamos a quedar sin trabajo, sino que tenemos unos retos para humanizar nuestra gestión. Sí. Y ahí hay felicidad. Andrés, bueno, nos decías ahora que no sos muy amigo de rankear, ¿cierto? Pero normalmente, y pues no sé, normalmente,
¿cómo se mide esto? O sea, ¿cómo mide uno la felicidad en una organización y cuáles son como las prácticas generales de por dónde empezar? No, nosotros medimos estilos de liderazgo, cultura, reconocimiento, orgullo por la organización. Medimos eventualmente con qué habilidades vengo yo frente a lo humano, es decir, cómo manejo mis emociones, si soy resiliente o no, es decir, si enfrento la adversidad y me recupero prontamente de eso, si reacciono ante los estímulos que me lanza la sociedad o soy capaz de elegir mi comportamiento como un humano más adulto. Sí. Y eso no quiere decir que no se me zafe la cadena de vez en cuando, por supuesto, es decir, eso es parte de ser humano, no hablo de la perfección, pero sí hablo de un poco más la generalidad, y eso lo medimos a partir de preguntas. Sin embargo, estamos acostumbrados a que 0 es malo y 10 es muy bueno. Sí. En nuestra medición, lo que hacemos es, a partir de hoy, 54 a 60 preguntas, dependiendo de la información demográfica que queramos tener, que puede cambiar, en una encuesta de 15 minutos, que te la puedes hacer por el celular. Sacamos las 5 luces y las 5 sombras. Es decir, ¿cuáles son las 5 cosas en donde debes trabajar para que permanezcan? ¿Dónde están tus activos? ¿Y dónde están las 5 sombras que debes trabajar para mejorar? Okay. Y digamos que hacemos una prueba un poco ácida que separa lo mejor de lo peor. Okay. Peor, digo, lo que mayor oportunidad de mejora tiene, donde más dificultades en ese momento, por el contexto, presenta la organización. También nos hemos dado cuenta que cuando uno mide temas de percepción, pues si yo te tomo una foto hoy y te tomo una foto mañana, eres tú, pero sale diferente. Por la luz, por el vestuario, por tu estado de ánimo. Y las encuestas típicamente tienden a ser pues una foto. Ahora bien, nuestra metodología es más de una selfie. Sí. ¿En qué sentido? Las preguntas que hacemos no es ¿qué opina usted de ese objeto, de esa organización? Sino ¿cómo se relaciona usted con su organización? Sí. ¿Cómo vive usted la cultura? ¿Cierto? ¿Cómo la experimenta? ¿Le gusta la fiesta? ¿Quiere amanecer? ¿Cierto? En ese entorno. ¿Cuál es su nivel de compromiso? Digamos que en temas de propósito, pues usted encuentra que lo que hace tiene significado, que cumple una labor, se conecta desde su misionalidad con esos temas. No hacemos tantas preguntas como que tú le tomas una foto a otro, sino más como una selfie, ¿no? Sí. Porque tú en una selfie pues asumes responsabilidad y además pues también tratas de salir bien en esa foto. Okay. ¿Cierto? O sea, Sí. Yo estoy en la foto, yo salgo bien. Muchas veces, no sé si has visto cómo si uno está bien en la foto, pero el amigo sale mal, uno la postea. ¿Cierto? Que yo estoy bien. O la repite. Y eso es, hombre, esta es mi empresa, esta es mi organización y quien hace la cultura soy yo. Okay. ¿Cuál es la mejor pareja? La que a mí me parezca la mejor, supongo. La mía. Sí. La mía, y si no es la mía, me separo. Okay. Sí, ¿cuál es la mejor empresa para trabajar? La mía. Y si no es la mía, me voy a buscar una. Sí. ¿Cuál es el mejor país para vivir? El mío. Y si no, me voy, que hay hartos países. Sí. ¿Cierto? De alguna manera, ahí es donde yo hablo, asumamos responsabilidad sobre la vida y dejemos de decir, es que mi empresa es infeliz, es que mi empresa tiene un liderazgo, ¿y usted qué ha hecho para subir a ser líder? Sí. Fíjate que muchas veces yo me encuentro con personas que dicen, no, es que no me pagan bien. Y digo, ¿cuántas horas estudia al día? Sí, no estudio. Bueno, no espere que sin hacer nada usted le pague más. Sí. Yo nuevamente repito que eso es de deberes y derechos. Y yo empiezo a exigir cuando doy. Primero doy. Andrés, entonces, pues, o sea, por lo que nos has dicho, podemos asumir que, digamos, esto no solamente se trata de vamos a hacer esto por la felicidad, sino se trata de empezar a generar un cambio cultural dentro de la organización enfocado a volver una organización que cree el contexto para que la gente sea feliz. Sí, y nuevamente, la felicidad no es ausencia de dolor. Okay. ¿Cierto? Es decir, no es que seamos felices y aquí no pasa nada, no hay retos, no hay dificultades, no. Por el contrario, hay un montón de retos, hay un montón de situaciones que vamos a enfrentar. Y creo que ahí pues hay muchísimo por hacer. De alguna manera, sí trabajamos en cultura, sí trabajamos en el orgullo de la organización, en temas de reconocimiento, es decir, de reconocer tu labor sin elogiarla. Sí. ¿Cierto?
Hay un ejemplo en un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero dice un poco, cuando tu hijo lleva los platos al lavaplatos después de terminar de comer, tú no le pones una medalla, ¡ay, muy bien, bravo! Pero sí le dices gracias. Sí. Aquí estamos acostumbrados a que yo le pago para que lo haga bien, cuando lo haga mal le aviso. Ok. Y creo que nos hace falta reconocer el trabajo del otro y decirle gracias por hacer tu trabajo bien. Y te pago para que lo hagas bien, yo no te pago para que lo hagas mal. A nadie nos pagan para que hagamos el trabajo mal. Pero gracias. Gracias en un reconocimiento simple de gracias. Hay otras cosas que hay que exaltar y que hay que monetizar, otro tipo de reconocimientos, ¿cierto? Hay un reconocimiento transaccional y hay un reconocimiento informal de gratitud, de genuina gratitud. Y creo que al final lo que nosotros hacemos es trabajar muchísimo en la calidad de las relaciones que se construyen dentro de la organización, en los estilos y modelos de liderazgo. Estamos trabajando por líderes ágiles, cercanos, es decir, que te conozcan genuinamente, que a mí me sorprende que en las organizaciones, cuando yo le pregunto a un líder que tiene 10 personas a su cargo, no es que tenga 2000, oiga, ¿cuál es el plan de carrera que usted le ha diseñado a la persona? O, más profundo, ¿usted sabe a dónde quiere llegar esa persona dentro de la organización? En general. La gente no sabe. Ese es el tipo de relaciones que no logra hacer un algoritmo, que no logra hacer una máquina. Y ahí es donde transformamos el liderazgo y, por supuesto, la cultura. Andrés, ahorita hablabas, digamos, de las mediciones, y para aclarar una cosa, más o menos, ¿cada cuánto se debería medir la felicidad en una empresa? No, nosotros medimos cada 2 años. Okay. Y en el entretiempo hacemos como pequeños pulsos. Sí, para no ser, digamos que pesados en el tema, ir midiendo y hacemos 1 o máximo 3 preguntitas, califique de 1 a 10, te demoras 2 minutos y lo hacemos aleatorio para que no toda la organización conteste esos pequeños pulsos que eventualmente vamos tomando y podemos eventualmente entender el contexto organizacional. Hay situaciones en algunas organizaciones en donde decimos, por ejemplo, ¿usted tiene miedo que pueda perder su trabajo en los próximos meses? Sí. Y la gente, uy, sí, qué miedo. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que hay un estudio que dice que el 90% de nuestros miedos son inventados y solo el 10% son reales. Y entonces trabajamos a partir de lo que nos revele esa encuesta, en generar un poco más de confianza, de tranquilidad, o decir, oiga, sí, aquí va a haber despidos, lo que es normal y es lícito, por la transformación de las organizaciones, pero cuando uno arma un plan de felicidad, cuida el cómo saca a las personas y lo hace de manera digna, pagando lo correcto e informando de manera oportuna y adecuada. Después de 15 años de tú trabajar en una organización, no pueden decirte el viernes a las 5 de la tarde, pasa por talento humano y recoge y lleva una cajita. No, eso es una falta de respeto. Entre otras porque no solo te daña a ti, que te vas, sino a mí, que me quedo y soy tu compadre de puesto y vi cómo te maltratan después de entregarle 15 años de tu vida a una organización. Andrés, cuando uno inicia un proceso de estos, normalmente, ¿quiénes tienen que estar involucrados o quiénes son las personas que están? ¿Y cómo se vende esto dentro de la organización? Eso tiene que comprarlo la alta gerencia. Digamos que ese es un proceso efecto cascada, como top-down. Nuestro, digamos que partner natural es talento humano, las personas que cuidan a las personas dentro de la organización, pero siempre trabajamos con la alta gerencia. Para nosotros es fundamental que estén comprometidos los líderes. Si tú no crees y eres el que lidera el equipo, no hablemos de esto. Esto, ¿cómo se vende? Con anti-marketing. Nosotros nos hemos levantado de varias mesas donde la organización no está preparada para nosotros. Y ojo, no de una manera despectiva o arrogante, sino cuando me preguntan, oiga, ¿eso cuánta plata nos va a devolver y en cuánto tiempo? Le digo, usted no está preparado para mí. ¿Por qué? Porque a usted genuinamente no le importa la gente. Y yo le estoy diciendo que el resultado se va a dar, pero que es una consecuencia natural de un proceso de transformación. Y si usted lo hace solo por el resultado, nunca va a cuidar genuinamente la gente.
Bueno, Andrés, por último, para que nos contés, para conocer un poco más de casos de cómo esto es, normalmente cuánto tiempo dura esta transformación y qué casos nos puedes contar en donde se hayan visto cosas, pues, qué cosas se han visto que han cambiado, que sean bien interesantes. Los procesos de transformación cultural se demoran entre 3 a 5 años. Es decir, no es prender una luz y apagar la otra, ¿cierto? Sí. Es un proceso que requiere tiempo. Voy a mencionar un caso, pues además que pudiera mencionar, que es el del grupo Enel, que Codensa y Emgesa, que son generadores y distribuidores de energía. Es una empresa de 2.000 almas, más o menos. Enfrentamos muchos retos, por ejemplo, que había Codensa y Emgesa, y no grupo Enel. Cuando uno habla de nosotros y de ellos, el cerebro genera una desconexión que se llama disonancia cognitiva. Sí. Y eso lo vemos y lo hemos experimentado con las elecciones presidenciales. Si es mi candidato diferente al tuyo, lo que digan bueno del mío es verdad y lo que digan bueno del tuyo es mentira. Aún si hay evidencia. Aún si hay evidencia, no nos importa porque hay disonancia cognitiva, porque es nosotros y ellos. Por eso uno de los retos ahí culturales fue empezar a hablar de nosotros grupo Enel. Nosotros llevamos 2 años y ese es un proceso que sigue su marcha. Pero ¿qué hemos logrado? Uno, poner la felicidad como estrategia organizacional. Es decir, esto es un tema que la alta gerencia dice, esto es importante para nosotros. ¿Qué es eso? Vamos a revisar toda la propuesta de valor al empleado dentro de mi compensación, escenarios de calidad de vida. Hoy hay más de 30 propuestas de calidad de vida que va mucho más allá de la fiesta de fin de año o flexibilidad laboral y espacial. Sí. Muchísimo más. Es cuidar e identificar para la persona que es importante. Fíjate que hemos identificado, por ejemplo, en temas de beneficios. Hay organizaciones que dicen, no, es que yo le pago la medicina prepagada a las personas. Y hay gente que dice, hombre, yo voy a la medicina prepagada y me siento discriminado. Yo prefiero ir a mi EPS y no me soben. Y eso es un montón de plata. Sí. Y cuando tú identificas eso, dices, oiga, pero yo pensé que era bueno. No, no es bueno. Hay que entender a la persona y realmente dónde puedes generar y aportar valor. Y ese fue un trabajo que hicimos desde la propuesta de valor que se da a las personas dentro de la organización. Hicimos un proceso de medición donde trabajamos con todos y cada uno de los equipos y una escuela de liderazgo que todavía seguimos trabajando con más de 200 líderes. Llamamos líder a cualquier persona que esté en una organización, pero en este caso trabajamos con líderes que tenían personas a su cargo. Y fíjate, una premisa súper simple para personas que tienen personas a su cargo. Si usted tiene personas a su cargo y no tiene tiempo para las personas que tiene a su cargo, no tenga personas a su cargo. Okay. Eso es algo que mucha gente debería saber, ¿no? Es una obviedad. Sí, es una obviedad, y además no la aplicamos, ¿no? No, porque yo soy hacedor. Sí. Y si usted es hacedor, entonces no tenga gente. Porque las personas requieren tiempo, dedicación, que los conozcas, que haya una relación profunda, íntima, cercana. No que seas el mejor amigo. Yo no estoy diciendo que aquí nos vamos a beber y irnos de vacaciones con la familia, no. Si lo hacen bien, no tendría nada de malo o inapropiado, siempre y cuando yo no use, digamos, que el conflicto de interés o no lo evidencie cuando tengo que tomar decisiones. Encontramos temas, por ejemplo, que el reconocimiento en la medición estaba muy bajo, entonces estamos implementando todo un plan, un modelo de reconocimiento informal, no desde la transaccionalidad, sino desde el gracias por tu trabajo. Y eso es un cambio cultural, gracias, ¿no? Milagros. Milagros como saludar, sonreír y ser amables. Como que yo me aprenda el nombre de toda la gente que trabaja para mí. Sí. Y de verdad, puede ser muy simple, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero instalamos algo que le llamamos gerencia de butaco. Okay. La gerencia de butaco me la enseña mi padre, teniendo un cultivo de flores. Y él salía con un butaco, literalmente, a recorrer el cultivo y él se sentaba a hablar con las personas, a conocerlas. Nunca a hablar de negocios. La gerencia de butaco es yo conocerte a ti, como individuo, como ser humano, saber cuál es tu color favorito, qué te gusta, dónde vives, cuántos hijos tienes, cuál es tu nivel de endeudamiento, cuál es tu sueño. Sí. Y a partir de ahí se encontraron un montón y hemos evidenciado un montón de cosas para resolver y mejorar que están a mi alcance. Cosas que yo eventualmente no sabía. Te digo, temas simples. Te pongo un ejemplo de una organización.
una persona llegaba siempre tarde los lunes. Tarde a las 11 de la mañana, tardísimo. Sí. Era muy buena, muy eficiente. Sí. Y llegaba tarde y eso se volvió un lío para ella, para el jefe, era una pelea. Y de pronto hizo gerencia de Butaco. Le dijo, ve, ¿por qué vos llegas tarde los lunes? Y dijo, es que mi hija vive donde mis papás, en Duitama, y yo salgo los lunes a las 4 de la mañana, pero llego a las 11 de la mañana. Sí. Y para mí es muy importante ver a mi hija. A partir de ahí, ella los lunes no va a trabajar. Se incrementaron unas horas de martes a sábado y logró hacer algo muy importante para ella, pero además evidenciamos que su indicador mejoró. Sí. Su gestión mejoró. ¿Por qué? Porque se sintió importante, reconocida y que atendieron su necesidad. Eso es gerencia de Butaco y eso es lo que hemos implementado. Yo creo que hay que trabajar nuevamente un poco para cerrar. Toda la parte transaccional, es decir, lo que hace la organización, mi hacer, mi estar y mi propuesta de valor. Sí. Y todo lo relacional, que tiene que ver con el liderazgo, cultura y es muy importante en una organización trabajar un esquema de consecuencias, porque eventualmente da lo mismo hacer que no hacer. Es decir, tú no puedes llegar y hablar de felicidad en una organización y que un muy buen gerente, que tenga muy buenos resultados, tratando mal a la gente, siga ahí. Okay. Y no estoy diciendo que echemos a la gente, esa no es la primera alternativa. Es, venga, lo invito a que se monte en el bus de la felicidad. Sí. De la felicidad, del bienestar. Es decir, yo no me caso con que hay que hablar de felicidad, ¿cierto? Sí. Uno puede hablar de la palabra que quiera. Aquí lo importante es el fondo. Y es que genuinamente tú me importes como ser humano. Y cuando eso sucede, la cultura de transformación se transforman y cambian. Es decir, sucede. Bueno, Andrés, nos contaste que sacaste un libro hace poco. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, escribí un libro que le puse La felicidad es un electrocardiograma, entendiendo que la felicidad no es solo momentos de alegría, sino digamos que toda una serie de emociones. Son historias desordenadas, muy desde digamos que la mirada de la academia. Hay un pequeño capítulo organizacional en donde digamos que estamos como haciendo el abrebocas para el siguiente, que va a ser muy organizacional. Lo consiguen hoy en nuestra página de internet, que es www.plurum.co. Y a mí pues me encuentran en redes, en Twitter e Instagram como @ARO1975. Y bueno, en LinkedIn, Facebook y en esas cosas más o menos estoy. Espero no tener que abrir más redes. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en este capítulo de BPO Insider. Si quieren seguirnos, por favor, búsquenos en redes como BPO Insider, tanto en LinkedIn como YouTube y así como Instagram. Y síganos en nuestro canal de YouTube haciendo clic acá. Hasta la próxima. ¿Listo? Andrés, muchas gracias. Muy bacano, la verdad.